Hoy por hoy Sierra, Vanessa Núñez. Venga, y ahora sí damos ya la bienvenida a Soraya Vivancos. Muy buenos días, Soraya, ¿qué tal? Muy buenos días, Vanessa. Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien también, ya recuperada la semana pasada. Te mandamos muchos besos desde aquí, pero es que está así media España, todos están malos. Está siendo devastador. De hecho, cuando he entrado te decía, bueno, es que casi no vengo ni hoy, porque igual otra vez mi hija se ha puesto mala, pero ahora con otro tipo de virus o de bacterias. Y bueno, y darle, por supuesto, recuerdos a Carlos, que en esta ocasión es él el que está enfermo y no puede venir. Vaya. Bueno, pues un besito también para Carlos. Bueno, y nos vas a hablar de un tema muy interesante, Soraya. Lo presentas tú si quieres, yo lo vengo toda la mañana ya diciendo. Sí, hoy vamos a hablar de la tentación, pero exactamente vamos a hablar de qué podemos hacer ante ella y de si tenemos alguna posibilidad de resistirnos a la misma. Claro, porque esto es bueno o es malo, tener tentaciones. A ver, es normal. O sea, yo no pondría en la etiqueta, simplemente creo que es importante entender hasta qué punto lo que nos afecta realmente tiene consecuencias negativas para nosotros. El término etimológico a nivel pues religioso significa caer, ¿no?, en el pecado, en aquello que no está bien visto a nivel social o que es reprobable de alguna forma. Pero yo no me voy a solo a circunscribir en esto, sino que creo que vamos a hablar más allá de lo que significa la propia tentación, lo que es el autocontrol, esa gestión emocional que nos permite poder hacer aquello que tiene sentido para nosotros. Es decir, si yo quiero conseguir una serie de metas a largo plazo o no tener determinados vicios o cuestiones que creo que son negativas para mí, ver cómo puedo manejarlo. O sea que vamos a ver la tentación desde el punto de vista, es claro, psicológico, que es el que nos toca. Exacto, sí, porque al final la tentación, como te decía inicialmente, bajo el concepto de pecado, pues al final es algo que se tiene que evitar porque así está impuesto. De hecho, si salimos también de la parte de la religión, la sociedad también tiene determinadas leyes que nos dicen lo que es adecuado o lo que no, para de alguna forma poner un marco en el cual la sociedad pueda funcionar adecuadamente, porque no todas las personas tenemos los mismos valores, la misma ética y tenemos que funcionar lógicamente en base a una serie de principios que nos regulen, obviamente. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues voy a poner un ejemplo. Voy a empezar por un ejemplo. Imaginaros que queréis poneros a dieta, uno de estos propósitos maravillosos que todos tenemos al principio de año, ¿no?, que empezamos además con muchísimas ganas de hacer miles de cosas. Imaginaros que queremos ponernos a dieta porque entendemos que es bueno por los motivos que sea para nuestra salud, que son muchos, por supuesto, y en ese momento pues llevamos unas cuantas horas sin comer, tenemos mucho hambre, es decir, estamos en un estado de carencia y nos ponen delante de nosotros un pedazo de tarta de chocolate súper apetitosa y jugosa. ¿Cuántas personas creéis que caerían en la tentación? Pues yo creo que todas, ¿no? Un gran porcentaje. No diría que todas, porque eso también depende de las estrategias que tengan y de si les gusta el chocolate, pero evidentemente muchísimas sí caerían. Y esto tiene que ver entonces con cuál es el punto del cual parto y cuáles son mis vulnerabilidades. A esto le llamó en su día un investigador los puntos fríos y los puntos calientes. ¿Qué significaba o qué quería decir esta persona? Los puntos fríos significa ese momento en donde estamos pensando como con mayor objetividad, es decir, nuestras carencias básicas están cubiertas, por tanto, me he comido hace poco y estoy lleno, y entonces si me planteas lo de la tarta de chocolate, se hace pues más llevadero, incluso yo puedo pues sobreestimar mi capacidad para resistirme. Pero si esto lo hago cuando estoy en esos puntos calientes, es decir, de carencia, se hace mucho más difícil poder ser objetivo y darme cuenta de esos impulsos más viscerales que a veces pueden aparecer. ¿Y es fácil, Soraya, confundir tentación con deseo o...? Es diferente. La tentación puede estar mediada por un deseo a algo, evidentemente, pero yo puedo desear algo que sea totalmente positivo para mí. Aquí el punto, la connotación está en el que creo que eso que voy a hacer no es positivo para mí o para terceros o para la sociedad. Perdonad, el deseo no necesariamente. Yo puedo desear a alguien, puedo desear comprarme algo, puedo desear alcanzar algo,
Y si está bien regulado y bien planteado y no supone nada negativo, por supuesto no es malo. No sé si te he respondido. Sí, pero... sí, perfectamente. Y para esas tentaciones que no son positivas, ¿cómo se vencen? A ver, al final no hay un estándar, es lo que la persona entiende o lo que la sociedad también plasma. Y debemos de entender cuáles son las debilidades de cada persona. Es decir, tengo que poder hacer un autoanálisis para entender cómo funciono yo. Si yo me comparo con los demás, voy a sacar muy poca información de en qué punto yo flaqueo. Y eso es clave. Es decir, hay personas que gestionan muy mal las emociones, por ejemplo, puede ser la ira, la gestionan mal y entonces han aprendido a directamente, de forma cortoplacista, dejarse llevar por el impulso que les lleva a reaccionar acorde a esa emoción. Inmediatamente te alivias, pero a medio y a largo plazo evidentemente tiene una serie de consecuencias que no son positivas para ti ni para el entorno. Entonces, muchas veces entendemos que los seres humanos somos acción-reacción y que por tanto, por ese sistema, yo no puedo regular porque yo soy así. Pero no es cierto. Hay un filtrado en el medio que puede hacer que yo me focalice hacia lo que realmente tiene sentido o no. Para poneros otro ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien es adicto al tabaco o adicto al alcohol o a cualquier otra sustancia, una de las fases iniciales de la adicción es la negación. Por tanto, si tú le dices a alguien, bueno, oye, no consumas, que esto no es bueno para ti, es muy fácil que te digan, no, si yo controlo. Esto se llama ilusión de autocontrol, en donde la persona sobreestima sus capacidades de poder gestionar cosas que en ese momento en realidad le están gestionando a él. Entendamos que yo debo de ser como mi cabeza debe de funcionar, como mi mente, como si fuera el director o la directora del timón de mi barco. Pero cuando son los pensamientos o mis emociones o mis acciones las que acaban gobernando sin estar sintonizadas entre ellas, al final son ellas las que lideran. Y es lógico, si mi cerebro entiende que en ese momento hay un peligro y un riesgo, hay algo que al final acaba siendo el cerebro emocional, que es el cerebro límbico quien funciona, el cerebro racional pasa a un segundo plano. Y os voy a explicar por qué. Nuestro cerebro ha ido desarrollándose a medida que hemos evolucionado como especie humana. Inicialmente tenemos lo que es el cerebro reptiliano, que está en la zona de atrás de nuestra cabeza, coincide con la parte occipital, y en ella pues esta parte del cerebro regula todos los automatismos, como la respiración, la temperatura o el latido cardíaco, ya que si tuviéramos que hacerlo nosotros, pues muchos se nos olvidaríamos y no veríamos al día siguiente, ¿no? El siguiente es el cerebro emocional, que es el siguiente que se desarrolló y nos sirve para poder protegernos y salvar nuestra vida. Y por último es el cerebro racional, que es la parte prefrontal, que está pues más o menos donde nuestra frente. Y este es el último que se ha desarrollado y es el que nos ayuda a pensar, al pensamiento lógico, a integrar, a analizar. Y todo el cerebro debe de funcionar integrado. Pero si tenemos que ver por orden de prioridad, evidentemente el principal es el automático, el reptiliano, después el emocional y por último el lógico. Por tanto, si yo estoy en una situación con mucho estrés o mucho miedo o mucha ansiedad y esto crece mucho, esa emoción de base crece mucho, va a ser el cerebro emocional quien lleve el control de todo el cotarro, anulando incluso al cerebro lógico. Entonces tengo que entender cómo funciono y qué situaciones son las que desencadenan según qué cosas para poder anticiparme a las mismas, y ahora hablaremos de una serie de tips para intentar regular en la medida de lo posible, porque afortunadamente se puede trabajar. O sea, y esto es importante porque en la sociedad a veces... Y yo me he encontrado con amigos, con pacientes, con los que he tenido que discutir sobre el tema de la diferencia entre los impulsos y la actuación, actuar de una determinada manera. Es decir, yo puedo tener un deseo en una situación concreta, por ejemplo, gustarme una persona que veo por la calle y tener un deseo sexual, pero el deseo es impulsivo, pero lo que yo hago con el deseo es algo que regulo yo. Si no, todos estaríamos asaltando o agrediendo de alguna forma a las personas que nos gustasen de alguna forma. Y esto es un debate, pero muy importante a entender. Yo puedo tener impulsos
como me voy a comer toda una pastelería y obviamente me regulo, al igual que puedo tener el impulso de que me atraiga mucho una persona, pero no por ella voy a faltar los límites del respeto, porque más allá de un animal impulsivo, somos supuestamente seres racionales que tenemos otras partes que nos ayudan a regular esas emociones. Bien, ¿esto cómo se regula, Soraya? ¿Cómo se regula? A ver, hay varios métodos y evidentemente, al igual que hacemos cuando queremos entrenar lo que es nuestra fuerza física, nuestro cuerpo, tenemos que tener una constancia, porque al final el cerebro se va modificando a través de nuestros patrones de comportamiento a nivel fisiológico. Entonces, si yo simplemente reacciono, acción-reacción, esa será la respuesta que dé con mayor facilidad. Sin embargo, si yo lo voy trabajando en el tiempo, tendré otras alternativas que poder elicitar, que poder dar. Una de las cosas es, como os decía, primero tengo que hacer introspección. Tengo que conocerme y tengo que ver en qué aspectos yo no regulo igual de bien. La pista puede ser en qué emociones me siento superado, con qué emociones me siento superado, en qué situaciones aparecen ciertas emociones que me superan. Pues imagínate, si tengo miedo a las alturas, cuando subo a un piso que es un poquito más alto, entonces desencadeno ese miedo. Pues identificar todo esto que está relacionado, identificar cómo reacciono, qué pensamientos tengo, qué cosas hago, me ayuda a entender la situación y a poder predecirla. No es lo mismo que algo me suceda como de improviso, con lo cual es como que aparece y yo no tengo ningún control, que saber y estar un poco como que tener esa previsión de uy, yo sé que viene esta oportunidad de poder actuar. Y entonces haces que tu cerebro se prepare. El segundo paso es dar un plan de acción. Si yo simplemente dejo que mi cerebro funcione por el automatismo, dará la respuesta automática, valga la redundancia, que ya tiene interiorizada. Lo que yo tengo que hacer es prepararme un plan de acción. Es decir, imagínate que yo estoy en esa dieta maravillosa y me voy a encontrar con una amiga y quiere ir a merendar. Es muy plausible que esta amiga me ofrezca ir a comer algo que yo no puedo comer. Entonces, si yo me preparo un speech, una respuesta como, oye, mira, es que estoy a dieta y la verdad es que me viene fatal, en vez de ir a este sitio que me cuesta más, porque yo me conozco y tengo que saber qué situaciones son más difíciles para mí para no enfrentarme a ellas libremente sin haberlo trabajado antes. Pues entonces, ¿qué te parece si vamos a este otro que creo que lo voy a manejar mejor? ¿O qué te parece si lo dejamos para otro día? No lo sé, ¿vale? Pero ya tengo mi planteamiento hecho, por tanto, cuando la persona me pregunte o incluso insista, yo ya voy a tener algo preparado que me va a ayudar a no responder simplemente ante la presión social y ante la presión de la situación, ¿sí? Vale. Más cosas que me pueden ayudar. Evidentemente la meditación es algo que se trabaja mucho a día de hoy. Yoga, diferentes tipos de relajación, mindfulness, nos ayudan a conectar bien con nuestra mente y a trabajar nuestra atención. Si yo dejo de funcionar en piloto automático la mayoría del tiempo para funcionar más consciente, porque la autoconsciencia es clave para poder cambiar las cosas, si no simplemente se van a suceder y yo voy a ser un observador casi pasivo, entonces puedo cambiar. Y esto se entrena. Si yo todos los días empiezo, imagínate, por 5 minutitos por la mañana y 5 por la noche, que son 10 minutos al día, absolutamente nada, en donde yo me paro, cierro los ojos, me pongo en una postura cómoda y me pongo simplemente a respirar, a enfocarme en la respiración, dando respiraciones lentas y profundas. Y esta es la clave. Tienen que ir increciendo. Yo inhalo y aguanto un tiempo, aguanto y aguanto un poquito más y exhalo y ha de ser un poquito más. Por ejemplo, 3, 4 y 5 segundos. Y cuando yo exhalo tengo que hacerlo lento y tiene que ser profundo y lentamente esa exhalación. Si lo hago muy rápido, al final lo que acabo, que esto lo hemos explicado en otros programas, es haciendo justo el efecto contrario, que es aumento los latidos cardíacos y por tanto me activo. Por ejemplo esto, o pararme en esta meditación para simplemente escuchar o para simplemente observar las sensaciones que aparecen en mi cuerpo. Eso es meditar, pero no puedo hacerlo un día, tengo que entrenarlo frecuentemente. Yo creo que más o menos nos está quedando claro. ¿Y hay una serie de tentaciones más comunes o más habituales? Sí, a ver, las tentaciones que suelen ser más habituales están relacionadas con los impulsos más primarios, es decir, con nuestras necesidades más básicas. La alimentación, como tú decías, muy pocas personas se van a resistir realmente si tengo mucho hambre a comer lo que sea.
De hecho, estaba viendo el otro día la película de La Sociedad de la Nieve, que genera, bueno, es un poco pues como en su día fue Viven, que es el accidente que hubo de una línea uruguaya, en donde hubo personas que al final acabaron comiendo cuerpos de otros compañeros para poder sobrevivir. Claro, al final hay elementos que ante una situación de hambre muy fuerte, la parte del control se hace más complicada. Pero en general, salvo este tipo de situaciones más drásticas, lo habitual es que podamos tener como, si yo regulo, pueda tener un ten con ten. En este caso, la comida, lo sexual, son impulsos que normalmente nos cuesta, a veces, no a todo el mundo, regular un poquito más. Esas suelen ser las tentaciones un poquito más complejas. A veces lo económico también puede ser, el juego, todo lo que tenga una posibilidad adictiva, es decir, de tener como una necesidad de reiterar y de engancharme a eso, evidentemente también puede ser más complejo de gestionar. Entendiendo, como os decía, y esto es importante, que si yo además menosprecio o sobreestimo mis capacidades yo regulo, no, si yo con esto yo puedo, como quien te dice, yo me voy a quitar de fumar cuando quiera. Ya te estás autoengañando, así como quien no quiere la cosa, porque al final es muy difícil exponernos a la tentación y no sucumbir a ella. Y con esto estoy diciendo, creo que hay otros elementos que tenemos que poder llevar antes para poder tener como una preparación y poder regular la situación. Es decir, si yo quiero dejar de fumar, si me ponen un cigarrillo en la boca, obviamente es muy difícil que yo me resista a no fumar. Entonces lo que haría es, oye, pues no te compres una cajetilla de cigarrillos, o si tus compañeros salen a fumar en el descanso del trabajo, pues entonces tú haz otra alternativa, no salgas cuando salen ellos, ¿no? Hasta que te desenganches. Bueno, yo creo que lo fundamental es darse cuenta que una tentación te puede hacer daño, ¿no? Efectivamente. Eso sería lo primero. Exacto, o sea, si yo no sé qué impacto tienen las cosas para mí y yo simplemente digo, bueno, esto no tiene ninguna connotación negativa y me engaño, me autoengaño y me digo, no, pero si es bueno, o si tiene esto, al final estoy haciendo como un contrabalance en donde en realidad lo que estoy haciendo es ese autoengaño en donde me justifico. Y probablemente las personas que tienen una adicción, normalmente al alcohol o al tabaco, y el alcohol es una de las peores drogas que existen, se justifican muy mucho. Y cuesta mucho a veces que puedan afrontarlo porque ellos te van a decir, no, si esto es social, si esto en realidad es bueno, porque el vino es bueno, tiene taninos, tiene polifenoles, es maravillosa, ya, y tiene etanol, y el etanol es adictivo. Y muchas de las conductas adictivas se hacen porque no sé regular mis emociones. Es decir, si yo tengo mucho estrés o mucho malestar que me desborda emocionalmente, es fácil desinhibirme a través de ciertas conductas como comer compulsivamente o fumar o beber o tomar otro tipo de sustancias. Entonces llega un momento que cuando es más bien por ocio, pues bueno, hay gente que más o menos regula, pero cuando ya llega a ser una cuestión para calmar o para regular ese malestar, ese dolor, de hecho hay refranes que nos hablan el alcohol ahoga las penas, y es real, porque en ese momento es como si te metieras en un paréntesis, en un break, y como en ese momento no sintieras, porque te desinhibe, pero la realidad es que lejos de ir directos hacia el problema y reconducirlo, lo que te está afectando, estás desviando y encima generándote un problema mayor, porque utilizas recursos que desvían realmente tu capacidad de acción y de salir de la situación y que incluso la empeoran, porque si yo utilizo el alcohol de manera reiterada puedo caer en un alcoholismo y esto tiene consecuencias realmente terribles. No hay ninguna palabrita mágica, ¿no?, para evitar esas tentaciones malas. Esto es entrenamiento y ser consciente, tú lo decías, la autoconsciencia es esa atención sobre saber un poco qué es lo que me afecta y hasta en qué medida lo hace. Habrá personas que la ira la regulen muy bien y sin embargo habrá otras que no. Entonces yo tengo que entenderlo. Habrá personas que utilicen mucho la alimentación emocional para gestionar la tristeza y habrá otras que ya tengan sus herramientas y eso lo gestionen muy bien. Eso es lo que primero hay que entender. ¿Dónde están tus puntos débiles para saber detectarlos y que no simplemente nos sorprendan cuando aparecen? Que además es que es una falacia. No te puede sorprender el hecho de que si tú tienes problemas para regular tu alimentación y canalizas tu rabia, tu tristeza, tus emociones fuertes con la comida, te va a pasar muchas veces, probablemente a lo largo de la semana. Si tú no te das cuenta de que cuando tienes un problema laboral, luego vas a la nevera y arrastras y empiezas a comer, entonces no te
darás cuenta de que esa reacción impulsiva se produce y simplemente te sentirás culpable y te darás cuenta en el momento de los resultados o de la consecuencia. Y no es así, todos tenemos esa capacidad de filtrado y de poder anticipar y tener alternativas para poder regular esa conducta. Bueno, si hay algún oyente que se encuentra con esta problemática, que no se preocupe, que Carlos y Soraya los pueda ayudar. ¿Dónde podrían dirigirse? En psicólogos, es que el que lleva el que lleva el mail es Carlos, entonces es psicólogosierranorte@gmail.com, creo que es. Pero si no es así, que puede ser que me esté equivocando, pues bueno, lo reconducimos el siguiente programa sin ningún tipo de problema, verificamos este dato. ¿Vale? Pues Soraya, que ha sido un placer, que muchísimas gracias y igualmente. que buena semana. Igualmente para ti y para todos nuestros oyentes. Hasta luego, adiós.